Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Vamos a continuar analizando los diversos sistemas que han girado en torno a la teoría del delito. Durante la sesión anterior estuvimos analizando lo relativo al sistema causalista clásico y el sistema neoclásico, así como las principales críticas que recibió tanto uno como otro sistema. En ese orden de ideas, durante la presente sesión estaríamos analizando lo concerniente al sistema finalista o tendencia finalista, donde su principal precursor lo encontramos en Hans Berser, quien creó la estructura de la teoría finalista del delito, materia en la cual ya habían incursionado algunos otros estudiosos del derecho penal, pero sin haberle dado forma orgánica a dicha posición. La teoría de la acción final ataca el fundamento del sistema causal a partir de su concepción de la acción causal, y mediante tal procedimiento se confiere un nuevo contenido al modelo del delito. En ese orden de ideas, bajo este sistema se establece que la acción es final y no puramente causal, y así como que la finalidad o carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de su actividad y por ende ponerse fines diversos y dirigir su actividad conforme a su plan, a la consecución de esos fines. En ese orden de ideas se establece que en virtud de su saber causal previo, puede dirigir los distintos actos de su actividad de tal modo que oriente el acontecer causal exterior a un fin y así sobredeterminar finalmente su actuar. Ahora bien, se establece que no solo lo valorativo traspasa todo el delito, sino también lo subjetivo. Y en ese orden de ideas, la acción final confiere la base subjetiva a lo injusto, por lo que el dolo necesariamente ha de pertenecer a la tipicidad, pues se recoge justamente esa estructura final de acción, y de este modo los elementos subjetivos se engranan fácilmente en las causas de justificación, pues tienen por base esa estructura final de la acción. En suma, ahora se establece que lo injusto es una amalgama de aspectos objetivos, subjetivos y valorativos. Por eso en la tipicidad hay que distinguir entre un aspecto objetivo, tanto con sus elementos descriptivos como normativos específicos, y uno subjetivo que comprende al dolo o la culpa y los elementos subjetivos específicos. Al respecto, el autor Díaz Aranda nos comenta que Berser tomó en consideración la filosofía neocantiana de la escuela sudoccidental alemana, relativa a la filosofía de valores y la psicología del pensamiento de Richard Honiswat, desarrollado durante los años 30, que hablaban del concepto final de acción, cuyo punto medular radica en poner de manifiesto que la conducta no es relevante para el derecho penal solo por su causalidad, sino porque está dirigida por una finalidad que guía ese proceso causal. Así Berser partió de una estructura lógico real de la acción. Bajo la anterior tesitura, mientras que el sistema clásico analizó a la conducta desde un punto de vista puramente material u objetivo, y el sistema neoclásico desde un punto de vista causal valorativo. Con la teoría finalista se agregó a la causalidad el aspecto subjetivo final, es decir, en otras palabras, en la conducta ya no solo se analiza la relación de
causalidad entre el resultado y la conducta, sino también la intención del agente de realizar la misma. En ese sentido, la piedra angular de la conducta radica en la finalidad que la guía y no en el proceso causal que lesiona el bien jurídico tutelado, y sin embargo no son relevantes para el derecho penal. Eh, Así, por ejemplo, cuando un rayo cae y mata a un ser humano, o un toro embiste a un aficionado y lo mata, existe un factor que en este caso es el rayo o el toro, y que son desencadenantes del proceso causal que en su momento ocasionó la muerte, pero el único que puede hacer diferente esos hechos de la conducta de sacar la pistola y disparar a otro es la finalidad. Es decir, en efecto, tanto la caída del rayo como la embestida del toro son sucesos que acontecen sin la existencia de un fin, pues son procesos causales ciegos, mientras que la conducta de disparar contra otra persona pues está desencadenando un proceso causal guiado por una finalidad, y de ahí que la conducta humana sea un proceso causal evidente, y es por eso que la conducta bajo este sistema final de acción es objetiva, valorativa y con finalidad. Es decir, en el sistema finalista la tipicidad se integra con un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo es el núcleo real de todo el delito. Y en ese orden de ideas, delito no es únicamente voluntad mala de quien realiza un hecho, pues el fundamento real de todo el delito es la objetividad de la conducta en un hecho externo. Ese hecho externo es la base de la estructura dogmática del delito. Por supuesto que para complementar el tipo objetivo, no solo se atendía a la conducta materializada, sino también al resultado, sea de lesión o de peligro del bien jurídico tutelado. A esto Belse lo denominó como las circunstancias del hecho tipo, las circunstancias del hecho del tipo objetivo. Ahora bien, el tipo subjetivo estaba compuesto por el dolo, la culpa y los elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo, es decir, los ánimos o intenciones. De lo antes expuesto se deduce entonces que en el sistema final de acción se siguieron los lineamientos del tipo objetivo, conformado por elementos objetivos y normativos culturales o jurídicos establecidos en el sistema neoclásico, pero su aportación incluyó pero su aportación radicó en la inclusión del tipo subjetivo, dentro del cual se incluyó al dolo, la culpa y los elementos subjetivos específicos requeridos en el tipo, con lo cual podemos corroborar una vez más que no existe pugna entre los diversos sistemas como lo fueron el clásico, el neoclásico y el finalista, porque sus postulados son producto de una evolución paulatina para crear un mejor sistema de análisis y así determinar si un hecho era o no constitutivo de delito. Ahora bien, por cuanto hace a la antijuricidad, si bien es un elemento valorativo objetivo, este encierra en su contenido elementos subjetivos, ya que las causas de justificación tienen como base a una acción final. Es así como se establece que la antijuricidad es un juicio de valor objetivo, en tanto se pronuncia sobre la conducta típica a partir de un criterio general.
es decir, el ordenamiento jurídico. El objeto que es estimado como antijurídico, es decir, la conducta típica de un hombre, constituye una unidad de momentos del mundo externo de carácter objetivo y anímicos, es decir, subjetivos. La antijuricidad es objetiva solo en el sentido de un juicio de valor general, y su objeto, la acción, en cambio, es una unidad de elementos objetivos en el mundo externo y también de carácter subjetivo. Ahora, por cuanto hace a la culpabilidad, esta es intrínsecamente valoración, pero con un contenido también básicamente subjetivo, ya que se fundamenta en la capacidad de actuar de otro modo por parte del sujeto, o lo que es lo mismo, en la capacidad de configuración de su voluntad por parte del sujeto. De acuerdo a lo anterior, entonces, la culpabilidad perdió su componente subjetivo más importante, precisamente porque se reubicó al dolo y la culpa en el tipo penal, quedando exclusivamente conformada por un contenido puramente normativo y entendido como un juicio de reprochabilidad. El reproche entonces se puede realizar a la persona que, pudiéndose conducir conforme a derecho, prefirió ir en contra de este, y para ello se debe verificar la existencia de tres elementos, como lo son la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Al respecto, Garrido Mon nos expresa que el tipo penal para los finalistas es la descripción de la acción en el sentido propuesto más el resultado, por lo que los finalistas identifican la noción del dolo con la finalidad. La finalidad es el dolo, que como se ve integra el tipo y no la culpabilidad. Los causalistas, al marginar del concepto de acción toda parte subjetiva, la trasladaban a la culpabilidad y tenían que insertar el dolo en la culpabilidad. La antijuricidad entonces sigue siendo un juicio de desvalor de la conducta, pero no solo de su parte externa fenómica, sino también considerada de manera integral. Para el finalismo, entonces, la acción es el ejercicio final de la actividad humana, y en dichas condiciones la acción no es ciega, sino más bien final, negando toda posibilidad de que existan acciones ciegas, o más bien sin una finalidad determinada de obrar conscientemente. Se establece entonces que la fase interna de la acción se plantea con los siguientes elementos: un elemento objetivo, que es el que se pretende conseguir; los medios empleados para la consecución de ese fin; y las posibles consecuencias secundarias que se vinculan al empleo de los medios, que pueden ser relevantes o irrelevantes desde la perspectiva jurídico penal. Ahora bien, por cuanto a la fase externa, esta se integra de la siguiente manera. Se habla de la puesta en marcha a través de la dinámica de los medios para realizar el objeto principal y el resultado previsto o los resultados concomitantes, y finalmente se habla de un nexo o relación causal. En virtud de lo anterior, la acción solo tendrá carácter final en función de los resultados que el sujeto se haya propuesto voluntariamente, por lo que en aquellos resultados no propuestos estaremos ante un resultado causal, pero no final. Desde el más puro desde el más puro finalismo, quien se apodera de un bien mueble ajeno sin percatarse de su ajenidad llevaría a cabo una acción en sentido estrictamente material, ya que habría realizado una serie de movimientos corporales de carácter voluntario, y así quedaría integrado el primer elemento del delito. Sin embargo, ese obrar, al no proponerse los fines típicos,
no devendría en doloso y no habría acción desde la perspectiva jurídico-penal, puesto que sus movimientos corporales voluntarios no habrían terminado la finalidad de llevar a cabo un comportamiento con el dolo legalmente exigido. Las modificaciones del finalismo se orientaron entonces bajo los siguientes aspectos. La coexistencia de la antijuricidad tuvo que separarse del dolo, una vez entendido como una pura realización de la voluntad y convertirse en factor central del concepto de culpabilidad, ya que el reproche por la formación defectuosa de la voluntad alcanzó al autor por haberse decidido por el hecho con conocimiento de la antijuricidad, como consecuencia entonces de la separación de dolo y conciencia de antijuricidad. Hubo también que distinguir los supuestos de error de forma distinta a como lo hacía el esquema anterior. Es decir, se habla del error de tipo y el error de prohibición. Para la nueva doctrina entonces existen por una parte el error de tipo, que excluye el dolo y con él a la punibilidad, porque sin dolo no se realiza el tipo. Y por otra parte el error de prohibición, que elimina a la conciencia de la antijuricidad. Ello desde luego suscitó el problema del tratamiento del error de prohibición, para lo que Belsel introdujo los criterios de evitabilidad e inevitabilidad. En el supuesto de un error invencible de prohibición, debía desaparecer por completo el reproche de culpabilidad, y de no ser así, este subsistía en principio y de alguna manera debilitado según el grado. Por último, se siguió o se estableció que solo cabe participación, inducción y complicidad en un hecho principal doloso, puesto que sin dolo falta el tipo del hecho principal. La concepción del finalismo se complementó con la teoría de los delitos de omisión de Armin Kaufmann, que los concibió como una tercera forma general de aparición del hecho punible al lado del delito doloso y culposo de comisión, dotada de una estructura independiente de sus elementos. El delito de omisión para los finalistas es una forma especial del hecho punible que no resulta abarcado por el concepto final de acción, cuya comprensión exige todos sus aspectos, la inversión de los principios sistemáticos desarrollados para el delito de comisión. Ahora bien, ¿cuáles son las principales críticas que recibió esta tendencia finalista o sistema finalista? A nivel conducta se estableció que la concepción final de la conducta solo se puede explicar aquellas conductas dirigidas hacia un objetivo específico, como sucede en las conductas dolosas, pero en las conductas culposas pues es irrelevante el fin perseguido por el autor. Ahora bien, por otra parte, en los delitos de omisión, la finalidad no guía el proceso causal y con ello también no se puede sostener de manera conveniente, porque dichos sucesos sí son irrelevantes para el derecho penal. En el tipo se criticó el concepto de la acción dolosa y culposa expuesto por Belsel, al considerarse que con ello se adelantaba la valoración de características subjetivas específicamente psicológicas, las cuales son más propias de un análisis a nivel de culpabilidad y no en el tipo penal, pues con ello se desquebrajaba al sistema tradicional del delito, y debido a lo anterior pues la culpa se quedó vacía.
pero la crítica más dura que recibió el sistema de la teoría finalista fue la ausencia de finalidad en la culpa, pues en dicha forma de comisión el sujeto desarrolla su actividad con la finalidad de obtener un resultado distinto al producido. Así, por ejemplo, quien conduce a toda velocidad su vehículo porque quiere llegar más rápido a una cita que tiene con su novia y atropella a un transeúnte, pues no tenía la finalidad de hacerlo. Ahora bien, a nivel culpabilidad, la crítica más frecuente que recibió el sistema final de acción es que la deja casi vacía de su contenido. Sin embargo, partiendo de los postulados del sistema neoclásico del delito, en el cual el dolo y culpa solo eran elementos de la culpabilidad y su traslado al tipo nos deja todavía una culpabilidad conformada con imputabilidad en la conciencia de la antijuricidad y la inexistencia de causas excluyentes de la culpabilidad. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video relativo al sistema finalista o tendencia finalista y estaríamos analizando entonces en uno subsecuente lo relativo al sistema funcionalista. Por el momento me despido. Hasta pronto.